Bueno, en este laboratorio se analiza cómo influye el factor de forma de un cuerpo a otro. Para ello, necesitamos saber que este factor de forma va a depender del ángulo que se forma con las normales de cada plano junto al radio entre estos dos cuerpos. Además, sabemos que la energía corresponde a la emisividad por la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura a la cuarta que tenga este cuerpo. Bueno, la emisividad va a corresponder a una razón que se nos genera entre la energía que tiene nuestro cuerpo con la energía que nos generaría un cuerpo negro de las mismas características. Bueno, para esta experiencia lo que se midió fue la radiación en la fuente. Para ello se midió el amperaje y el voltaje en la fuente y el voltaje únicamente en el receptor. En esta experiencia se montó tanto la fuente como el receptor en un riel y gracias a ello es que se pudo hacer estas mediciones a diferentes distancias. Una de ellas fue a 15 centímetros y la otra fue a 30 centímetros. Además, estando a esta distancia de 30 centímetros, es que se varió el ángulo en 20 grados y en menos 20 grados. En base a los datos sacados en la experiencia, se tienen los valores para la intensidad, voltaje de la fuente y el voltaje del receptor para los casos de que el receptor se encuentra a 15 centímetros de la fuente, 30 centímetros y después 20 grados en sentido horario y 20 grados en sentido antihorario. Podemos sacar la potencia de la fuente sabiendo que potencia es voltaje por intensidad y podemos determinar la potencia del receptor ya que se tiene por una tabla que nos entrega la experiencia que la potencia en el receptor corresponde a 40 watts por cada volt. La máquina utilizada nos entrega una tabla en la cual podemos determinar cuál es la temperatura de la fuente. Esto dada la potencia que posee la fuente. De esta manera se logra determinar la temperatura que tiene la fuente para las distintas cantidades de potencia. En base a los datos calculados anteriormente, se puede calcular un factor de forma de manera simple como la energía que emite la fuente y la energía que absorbe el receptor. Se puede ver que para el factor de forma, la distancia genera que al duplicar la distancia, el factor de forma se puede ver que disminuye aproximadamente una cuarta parte, lo cual se corrobora con el hecho de que el factor de forma es inversamente proporcional al radio al cuadrado. Se puede ver que para los 30 centímetros, cuando se cambia el ángulo, cambiar el ángulo no afecta de manera muy importante al factor de forma. Y estas pequeñas variaciones se pueden deber principalmente a que para uno o para el otro cambio de ángulo pueden existir más elementos externos que aporten radiación a nuestra fuente. Dadas las temperaturas sacadas mediante el gráfico mostrado anteriormente, podemos calcular la energía que emitiría un cuerpo negro si tuviera las mismas características, dada en watts partido metro cuadrado. Utilizando el valor de la potencia ya determinada y el área que posee nuestra fuente, podemos calcular la energía real que emite esta fuente. Dado estos valores, se puede ver claramente que existe un promedio de 0,3 para la emisividad de nuestra fuente. Bueno, entonces a modo de conclusión es que podemos corroborar que nuestro factor de forma va a disminuir a medida que se aumenta la distancia entre la fuente y el receptor. Además, podemos determinar que al variar nuestro ángulo sólido de 0 grados a cualquier otro grado, en este caso 20 y menos 20 grados, también se disminuye el factor de forma, ya que la intensidad no llega directamente. Además, tenemos también que la emisividad se mantuvo constante en las diferentes mediciones. Por lo tanto, podemos decir que esta es una característica únicamente de nuestra fuente y no de otros factores.